Estamos en un día especial y vamos a hablar de Dios y vamos a orarle a Dios para que este mensaje pueda ser de edificación para, para mucha gente y para ser testigo de lo que Dios hace en nuestra vida y entender un poco más todo lo que está aconteciendo tan terriblemente en estos tiempos, especialmente en nuestro país. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Pero también dijo, aparecerán falsos profetas, que engañarán incluso a los elegidos de Dios. Mateo 24 y Marcos 13:22. La verdad es que este es un tiempo muy difícil para toda la humanidad, es un tiempo malo. La palabra de Dios nos previene de este momento. Acuérdense de nuestra lectura cabecera que tuvimos acá en varias charlas que hablaba de la armadura de Dios, Efesios 6, ¿verdad? Y ahí dice para resistir en el día malo, ¿verdad? Y para resistir en el día malo nos da una serie de armas. Pero bueno, hoy estamos aquí estudiando la palabra de Dios, maravillosamente, con una revelación maravillosa, revelación de revelación. Y quiero compartir con ustedes lo que el Señor hizo en estos días en mi vida. Y quiero advertir esto, que hay muchas teorías, muchos falsos profetas y mucha gente tirando su teoría y su propia visión apocalíptica o propia visión personal de todo lo que está aconteciendo. Yo no voy por esa línea, yo voy por la línea de ser un testigo de lo que Dios hace en mi vida y que mi testimonio pueda servir para otras personas. Así como hay mucho engaño, muchas falsas noticias, muchas teorías que inclusive hemos estudiado acá algunas de ellas, y yo me adelanté hace más de un año diciéndole que se hablaría de fuerzas extraterrestres. Hoy en día hay toda una historia ya montada en las redes en donde hay ángeles y demonios que son extraterrestres que se están disputando en este momento el reino de la tierra, ¿verdad? Y incluso con contactos y todas esas cosas, esas historias que definitivamente yo creo que hay falsos profetas y que incluso podrán engañar a los elegidos de Dios, como dice la palabra. Pero Juan 10, 14 a 28 habla Jesús y dice, yo soy el buen pastor, mi oveja escuchará mi voz y me reconocerán y me seguirán. ¿Eso qué quiere decir? Yo expliqué una vez acá que en medio de un partido de fútbol con un estadio lleno, el director técnico siempre sale afónico y le grita a sus jugadores y nadie escucha, ¿verdad? Porque estaba con un griterío enorme. Pero sin embargo, cuando el jugador es regañado por el director técnico, parece que traspasa toda la barrera de sonido y el jugador escucha al otro lado de la cancha con un ruido ensordecedor la voz de su técnico que le dice, ¿por qué hiciste esto? Hiciste mal esto. Entonces así es la voz del buen pastor, la voz que las ovejas pueden discernir fácilmente si está hablando para edificarse a sí mismo, o si está hablando para dar testimonio de sí mismo, o si está hablando para dar testimonio del único fiel y verdadero que es Cristo Jesús. Entonces, quédese tranquilo porque en medio de esta confusión, en medio de este desastre, Jesús dice, mi oveja oirá mi voz y me reconocerán y me seguirán. Entonces, eso es muy importante que tengamos en cuenta que bueno, dentro de toda la confusión, habemos algunos que podemos distinguir esa vocecita de Dios y podemos
seguir. Y creo que todos estamos hoy aquí reunidos y muchos que no pudieron entrar porque querían seguir por las redes. Me comprometo yo a poder levantar esto para que ellos vean después. Así que hay mucha teoría sobre lo que está ocurriendo y también sobre la restauración del reino de Dios, que se está haciendo el tercer templo y todas esas cosas, que son falsas doctrinas, falsas enseñanzas y aún vienen más cosas científicas, tecnológicas y, y peores cosas aún, que van a hablar de bienestar, de bien, de salud, de paz. Ojo con esas cosas, porque miren que yo, sin creerme profeta, le estoy avisando y le estoy diciendo que aún vienen más y hay que saber oír la voz de Dios. Cuando uno tiene duda de la pureza de un agua, ¿qué hace? Camina hasta la fuente, hasta la naciente. Entonces nosotros en medio de esta confusión y en medio de tantas falsos profetas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas y falsas interpretaciones, vamos a la fuente de la palabra de Dios, que nunca se equivoca y que es pura como el agua transparente y como el océano del mar. Vamos a estudiar hoy a un hombre santo que vino para ser un testigo fiel y profetizar a él. Además de la profecía de este hombre, que es estudiada y aceptada en casi todas las creencias que hoy incluyen en este tema, en todo lo que es espiritual, y en algunas que no son aceptadas, es muy respetada la profecía de este hombre. Hoy vamos a estudiar la profecía contenida en el libro de Daniel, pero vamos a estudiar de una forma muy especial. En realidad yo separé 4, pero creo que por la tardanza vamos a tener que estudiar 3 nada más hoy. Pero vamos a hacerlo de una manera muy directa y muy profusa. Y quiero concentrarme, quiero que ustedes se concentren conmigo en lo último que vamos a estudiar, la última profecía, porque todo apunta hacia ahí. Entonces, la profecía de este hombre santo, ya habíamos hecho una charla sobre Daniel, que él fue, digamos, llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor como un resto, como un despojo del reino de Israel y el reino de Judá cuando fue arrasado por el rey. Y le llevaron a unos jóvenes que eran promesas, que podían educarle en la cultura y en el reino, ¿verdad? Y nosotros estudiamos aquí, en este grupo selecto de 12 apóstoles, estudiamos aquí cómo Daniel, en aquella vez que estudiamos, él decidió no contaminarse con lo que le ofrecía el rey de este mundo y con lo que le ofrecía el mundo. Y decidió preservarse en su fe con agua y legumbres. ¿Se acuerdan? Y de eso viene a esta historia. Entonces, la característica de esta profecía dice, acá puse una aclaración para no olvidarme, dice, quiero que ustedes sepan que muchos falsos profetas hoy están hablando de Daniel también. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que nosotros vamos a estudiar totalmente de otra óptica, ¿verdad? Entonces, las características de las profecías. La mayoría de las profecías de Daniel fueron escritas con su vida. Esto es muy importante porque hace alusión a mi profeta preferido, que es Ezequiel, que también Dios le hacía a él vivir la experiencia y escribir sobre esa experiencia. Y eso eran profecías eternas. Y asimismo, la característica de Daniel, que es de hecho uno de los libros de revelación más grandes y de profecía más grandes de la Biblia, es que esas profecías de Daniel se cumplieron 600 años antes de Cristo, se cumplieron antes de Cristo, se cumplieron durante el reinado de Cristo y se cumplieron después del reinado de Cristo, en el año 70, cuando Jerusalén quedó totalmente destruida, ¿verdad? Entonces, pero acá hay
un último cumplimiento de la misma profecía que es para el día de hoy. Entonces, la característica de este profeta que estamos estudiando hoy y que vamos a estudiar 3 grandes experiencias de su vida rápidamente, es que él vivió esa experiencia para que vos tengas una profecía clara, un entendimiento claro y para que hoy vos puedas ser testigo fiel del testigo fiel y te salves y te sanes, ¿verdad? Entonces, para eso se escribió esta profecía, para el día de hoy. Y esta profecía se cumplió ya 3 veces, antes de Cristo, durante el reinado de Cristo, durante la venida de Cristo, posterior a Cristo, y esta es la 4ª vez que se va a producir esta profecía. Se va a cumplir, se está cumpliendo de hecho esta profecía que vamos a estudiar hoy. Antes de pasar a las 3 experiencias de Daniel, quería recalcarle un versículo para los bien creyentes que están acá conmigo, que dice Daniel 11, 31 y 32, que dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto, y con lisonjas, el verso 32 dice, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso dice Daniel en el capítulo 11, versos 31 y 32. Y quiero aclarar que esa versión que puse acá es de la Reina Valera, solamente para que algunos seguidores míos que son católicos entiendan que en la Reina Valera dice donde está el continuo sacrificio. Ahí dice, ahí se va a producir, se va a quitar el continuo sacrificio y se va a poner la abominación desoladora. Jesús en San Mateo capítulo 24, verso 15 dice: cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, esos son los tiempos, dice. El que lee, que entienda. ¿Qué quiere decir Jesús, el Cristo, el que nunca se equivoca, cuando escribe el que lee, que entienda? Bueno, es para vos, hermano, para vos, hermana, y para mí también, que ahora estamos leyendo esta palabra y nuestro entendimiento se tiene que abrir. Tu entendimiento en esta vida, el entendimiento es espiritual. Acuérdense que el don de ciencia es terrenal. Explica a Dios cómo funcionan las cosas en la tierra. Pero el don de entendimiento es un don superior, que viene primero la fortaleza, el consejo y después el entendimiento. El entendimiento es un regalo demasiado grande porque Dios te muestra algunas revelaciones de cómo Él está gobernando su reino, cómo Él está gobernando el universo. Entonces, el entendimiento es el plan de Dios revelado o parte del plan de Dios revelado en forma espiritual. El don de ciencia es parte del plan de Dios revelado en forma terrenal. ¿Ok? Entonces acá Jesús dice, cuando vea que el lugar santo está ocupado por la abominación desoladora, del cual habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda, dice. Esos son los tiempos de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora estamos leyendo esto y tiene que abrirse un don de entendimiento. Entonces, esto es solo una muestra de lo que vamos a estudiar hoy, porque Daniel expresa en todas sus experiencias que vamos a estudiar hoy, no solamente las cosas que le pasó a él y que van a pasarle a la humanidad, sino también lo que te está pasando a vos y lo que me pasó a mí en estos tiempos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, que vamos a estudiar realidades proféticas para hoy, ¿no? Y encima para hoy, para Javier. Y yo le voy a contar al final, le voy a contar mi experiencia para que ustedes gilen. Por eso les insto si se pueden quedar hasta el final, porque la revelación de las revelaciones esta vez, para mí, ¿verdad? Es muy vital en estos tiempos.
Entonces, 600 años antes de Cristo, se vivió, se escribió y se dictó con detalle los acontecimientos que sucederían en respectiva época de la historia y que hoy están sucediendo en mi vida y en la humanidad entera. Daniel fue llevado por Nabucodonosor, ya dijimos que arrasó con Israel y le pusieron, ¿verdad? Y él se formó fiel a Dios y fue testigo fiel en 3 imperios. Imagínense lo que es. Nosotros vamos a estudiar ahora el primer acontecimiento con el rey Nabucodonosor, el segundo acontecimiento vamos a estudiar con el rey Belsasar y el tercer acontecimiento vamos a estudiar con el rey Darío. 3 imperios diferentes, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, y él seguía siendo influyente gobernador, ¿verdad? Se olvidaron de él en varios momentos y después lo rescataban como ayuda y sabio, que vamos a ver, y cómo fue testigo fiel y cómo se mantuvo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Yo no me defino como profeta, pero no puedo callar el testimonio de la presencia del Dios vivo en mi vida y el entendimiento que eso da, lo cual a la luz del Espíritu Santo lo vamos a estudiar ahora. El primer acontecimiento, el sueño. Bueno, yo no tengo tiempo de leer las 3 lecturas porque son muy largas, pero sí las voy a poner en el video editado para que ustedes vean tal cual los relatos, ¿verdad? Y resulta que Nabucodonosor tiene un sueño, ¿verdad? Y en ese sueño él ve algo y al día siguiente no puede dormir, está muy quebrantado, entonces le llama a todos los adivinos, a todos los sabios, a todos los videntes que tenía a su alcance y le dice: quiero que me interpreten el sueño. Le hace un pedido loco. Entonces ellos le dicen: ¿cómo no, mi rey? Te vamos a interpretar el sueño. Contando el sueño y te decimos qué es. Y él le dijo: no. Yo el sueño lo olvidé. Y ahí todo el mundo realmente se pone mal. Entonces todo el mundo se pone mal. Entonces realmente le dicen: no, mi rey, tenés que contarnos el sueño y te vamos a interpretar. Y él le dice: ustedes me quieren bromear, me quieren macanear, me quieren joder, ¿verdad? Entonces ya me sé todo el cuento, entonces ahora no, ahora simplemente ustedes me cuentan qué soñé y me hacen la interpretación, y si no lo hacen, le doy de sentencia de muerte, o sea, van a morir todos. Entonces estuvieron ahí mucho tiempo y no pudieron adivinar lo que el rey soñó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando mandan a un lugarteniente a pegar el decreto y a buscarle a todos los adivinos para matarlo. Y Daniel estaba con sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, estaba en el lugar ahí, y dice: ¿qué pasa? En el lugar de los consejeros del rey. ¿Y qué pasa? Y le van a matar a todos, incluyéndole a ustedes. ¿Y por qué? Porque el rey tuvo un sueño y nadie le puede interpretar. Entonces Daniel dice: llévenme ante el rey. Decirle al rey, no puedo, dice, porque está muy nervioso. Bueno, decirle al rey que me dé un tiempo y que yo voy a interpretar, voy a decirle su sueño y voy a interpretar. Entonces él viene y convoca a sus primos o a sus amigos, Beto, y le dice: bueno, vamos a tener que orar, ayunar, porque tenemos que salvar la vida de todos los videntes y todos los sabios y todos los astrólogos y todas las cosas ahí del rey, porque tuvo un sueño loco y le mandó matar a todos, incluyéndonos a nosotros. Entonces vamos a tener que pedir la asistencia de Dios. Y ¡pam!, ocurre el acontecimiento del siglo. Están orando, están velando, y de repente Daniel dice: tengo la interpretación, tengo el entendimiento, tengo la interpretación, tengo el sueño, lo tengo, me reveló Dios. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel se hace líder, pide tiempo al rey y se va y reúne en oración y en adoración a Dios, en ayuno, clama a Dios, recibe y le dice al lugarteniente: ahora me puede llevar
junto al rey. Pero antes de eso, según la lectura, dice acá, Daniel cuando recibe el sueño, ¿qué es lo primero que hace? Alaba y adora al Dios de Israel y dice, gracias Dios mío, el Dios viviente, te alabo y te bendigo como único Dios y Señor, porque me revelas estas cosas y porque defiende a tu pueblo. Entonces, cuando Daniel llega junto al rey, también hace lo mismo. Dice, rey, no es mío. Yo te voy a decir que soñaste, pero no es mío. Es de Dios. Dios es el que me reveló, el único Dios viviente. Para Él sea el honor y la gloria exclusiva. Él ensalza a Dios cuando se encuentra con el rey Nabucodonosor, que lo quería matar a todo el mundo, porque nadie era capaz de decirle qué soñó. Y Daniel le cuenta su sueño, le dice, usted, rey, soñó una estatua grande, y esa estatua grande tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata, tenía la cadera de bronce, tenía las piernas de hierro y los pies. Era una mezcla entre el hierro y la arcilla y era gigantesca, majestuosa. Y dice acá, según la lectura, y de repente se desprende una piedra no hecha por mano de hombre que viene rodando por la montaña y da por el pie de la estatua. Y la estatua empieza a derrumbarse y a caerse. Entonces el rey queda, wow, queda atónito, impresionado y dice, realmente ese es mi sueño. Increíble, traigan todo para Daniel. Bueno, no, dice Daniel, acá falta la interpretación. A ver, quiero escuchar la interpretación. Y ahí Daniel le interpreta el sueño y le dice, oh rey querido, esta estatua que vos viste majestuosa y todo, eres tú. Y esto tiene 1000 interpretaciones, gente, que van a encontrar muchísimas. No sé cómo sale bien en Facebook, dice algunos acá que comentan gracias. No sé cómo, porque me cuestionó, o sea, me cortaron las 2 veces que conecté. Bueno, ojalá Dios quiera que salga bien, porque esto es muy impresionante. Yo me quedo acá porque ahí van a leer y van a escuchar ustedes que la cabeza de oro significa un imperio, el imperio de Babilonia, pero también significa el espíritu y la mente, ¿verdad? Entonces yo me quedo con esta frase y después continúa la historia, pero me quedo con esta frase que dice, esta estatua eres vos, ¿verdad? Y la mayoría de la gente y de los grandes profetas y los grandes teólogos y los grandes pastores llevan esto a los reinos y se quedan ahí, y llevan esto al gobierno del mundo y se quedan ahí. Yo me quiero atender a esta frase. Esta piedra, esta estatua inmensa, eres tú, soy yo, cuya cabeza es de oro, el imperio de Babilonia, pero también significa el espíritu y la mente. El pecho es de plata, es el imperio medo-persa, que viene después del imperio de Babilonia. Y dice, pero simboliza el corazón y los sentimientos. Las caderas son de bronce, el imperio de Grecia. Para mí es el cuerpo vital, la movilidad, la vitalidad, la capacidad de acción. Y las piernas son de hierro, el imperio romano, dicen los estudiosos, ¿verdad? Que yo no digo que no sea, creo que sí es el 4 imperios que sí se cumplieron en esa época y posteriormente a Daniel se cumplieron a sí mismos hasta la época de Cristo. O sea, yo creo que esta profecía, viendo desde el punto de vista de los imperios, se cumplió antes, 600 años antes de Cristo, se cumplió en el tiempo de Cristo, se cumplió después de Cristo y se va a cumplir ahora otra vez, también con los reinos, pero con los imperios y con los reinos. Pero me quedo con la última frase, eres tú, oh rey, eres tú. Vos fuiste hecho para reinar, para correinar. Entonces somos nosotros. Entonces nuestras piernas de hierro para mí simbolizan el cuerpo físico. Y los pies, el reinado del anticristo. O sea, es una mezcla entre arcilla que no se puede pegar con el hierro, ¿verdad?
y es como que es el humo demoníaco de la globalización o del anticristo o del espíritu malo, como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces, la debilidad, acuérdense que le hice un paralelismo con Efesios porque habla del casco de la salvación, la cabeza de oro, la coraza, ¿verdad? Que es el pecho, habla del cinturón que cubre la cadera, habla de las sandalias, de la armadura de Dios, ¿verdad? Las armas que debemos utilizar. Sin embargo, acá yo me quedo con esto, ¿verdad? Viene una piedra que no fue hecha por mano de hombre, por lo tanto es Jesús mismo, y derriba todo el orgullo del hombre, el orgullo del ser, la fragilidad completa que tenemos nosotros, la fragilidad del imperio, de todo lo que es visible, la fragilidad de lo que significa vida en medio de un mundo que ni siquiera sabe sus leyes, sus normas, ni quiénes son los que te gobiernan, ni cómo está prometido. Y no nos compete tampoco, y le voy a explicar por qué. Pero sí quiero resaltar la fragilidad que tenemos y la fragilidad de la vida y la fragilidad de todo lo que es tu gobernanza, tu imperio en este momento, y que viene una piedrita chiquitita que toca el pie y destruye todo. Y también quiero que vean la soberanía de Dios, porque acá estamos hablando de orgullo contra humildad. Estamos hablando de un reino humano contra un reino celestial. Y en ese reino humano hay un reino global de tu país, del gobierno del mundo, y hay parte individual. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, primer punto, la fragilidad. Segundo punto, la soberanía de Dios. Él sigue siendo rey. Acuérdense y escuchen bien lo que voy a decir, porque sigue siendo rey. Y la responsabilidad de la iglesia, o sea, tu responsabilidad y mi responsabilidad en este contexto, que es que aunque no nos salve, aunque no nos sane, no nos vamos a inclinar ante otro rey. Es que no podemos, porque nosotros le conocemos a Cristo, y si le conocemos a Cristo, no podemos inclinarnos ante nadie. Entonces, la responsabilidad, un reino lleva una responsabilidad, y vos primero tenés que ser rey de tu ser, ¿verdad? Y eso significa el espíritu, la mente, el cuerpo emocional, digamos, la parte de los sentimientos y emociones, el alma, y también el cuerpo vital, de la energía, y el cuerpo físico, y todo lo demás que tenemos que manejar y alinear con la fragilidad del hombre y la soberanía de Dios, y con una piedrita y la responsabilidad que tenemos de venir de ser gobernante de nuestra propia vida y de ser testigo fiel para los demás. Y ahora vamos a ver. Entonces, el que está a tu lado, el que está cerca, el que es tu prójimo, es el que más influencia recibe de tu testimonio. Entonces, no está por casualidad sentado en el escritorio de enfrente, no está por casualidad cerca de tu familia, no está por casualidad cerca tuyo, es porque necesita de un testigo fiel para gobernar su propia vida. Atiendan bien, porque es muy importante. A ver si entendemos que la influencia que tenemos en los demás es construir nada más y nada menos que el reino de Dios con nuestra vida. Entonces, termino el primer estudio diciendo 3 cosas clave. Primero, Daniel empieza a brillar en medio de Babilonia, en medio de un reino oscuro, corrupto
y totalmente degradado, fuera de la creencia de Dios. Y él se mantiene fiel y Dios le revela el sueño, se va y le habla al rey Nabucodonosor. Este recibe ese testimonio y él cambia y saca un decreto que el Dios verdadero de los judíos, o sea, de la tribu de Judá, la tribu de Israel, nunca más va a ser cuestionado en Babilonia. Es el único rey, el único Dios vivo. Eso dice Nabucodonosor. Entonces, tres cosas quiero recalcar. Primero, estamos hablando de que vos brilles en Babilonia. Entonces, primero, la ocasión se va a presentar. Si estás sano, si estás enfermo, si estás próspero, si estás con carencia, si estás desanimado, si estás oprimido, esperá a resistir porque te van a llamar a ser testigo. La ocasión sí o sí se va a presentar para que vos seas testigo del Dios vivo. Dos, en ese momento que se presenta, vos tenés que ser luz, testimonio de luz. Y tres, acá hay obediencia versus éxito. ¿Qué quiere decir eso? Que el éxito del ser humano aquí en la tierra está totalmente en contraposición con la obediencia de la enseñanza de Dios. Por lo tanto, el que vos estés bien en este mundo es como el pobre, como el rico y Lázaro. ¿Verdad? Ella tuvo sus bienes acá y el otro ya tuvo su... Entonces, si vos estás bien, si vos tenés éxito ahora, bueno, estás en Babilonia con las reglas de Babilonia. Pero si vos te mantenés obediente, la ocasión de ser testigo va a llegar y vos tenés que ser luz en medio de las tinieblas. Porque eso es lo que ahora identifica el tiempo que estamos viviendo. Solamente lo que pueden ser luz para otro van a salvarse. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo horrible, pero voy a poner, porque si yo callo, las piedras van a hablar. Pero ¿quién no está criticando su gobierno en este momento? Todos. Y, o sea, yo me incluyo, ¿verdad? Y sin embargo, el gobernante por mi testimonio fiel, cualquiera sea, recibe luz y cambia. Y en vez de construir el reino del mal, construye el reino del bien por un testigo fiel. En el caso de Daniel con Nabucodonosor, un testigo fiel que se mantuvo fiel y hizo que el rey Nabucodonosor, que era muy cambiante, de repente era muy soberbio, de repente era muy humilde, de repente creía en Dios, de repente no creía en Dios y todas esas cosas. Entonces él en este tiempo y en este momento, por este testimonio, sacó un decreto. O sea, imagínense si tu gobierno saca un decreto y que dice: gracias a una persona, visto la luz, y esto hay que hacer para ayudar al prójimo, ¿verdad? Entonces, puse un ejemplo así porque el tiempo va a llegar, la ocasión se va a presentar, hay que ser luz en medio de la tiniebla, hay que brillar en Babilonia, y es éxito o agradarle a Dios y ser obediente. Porque en los tres casos que vamos a estudiar, en los tres casos se le ofreció millones a Daniel. Millones. Y Daniel no aceptó. Ahora vamos a estudiar el segundo caso. La fiesta. Hay que saber una cosa. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la angustia, para ser testigo fiel hay que reconocer que Dios es bueno, siempre sabe lo que hace y
Él es bueno para las crisis, para sacar lo bueno de la crisis, para purificar el oro. Y vamos a hablar ahora del segundo acontecimiento, la fiesta. Después de 30 años, escuchen bien, del gobierno de Nabucodonosor, terrible, cambiante, voluble, pero finalmente un instrumento de Dios, porque sacó el decreto, él murió. Entonces, fíjense ahí una cosa, un detalle muy importante. El detalle muy importante es de que Daniel no cambió el mundo. Y siguieron los imperios, y se cumplió la profecía, 600 años hasta llegar al año 0, y después se cumplió la profecía después de Cristo, y después se está cumpliendo la profecía de Daniel hoy. Él no cambió la historia, el plan de Dios. Es que el plan de Dios sos vos y soy yo, no es Nabucodonosor ni el imperio. El plan de Dios en este momento sos vos que me estás escuchando ahora. Y eso no quiere decir que sea poco lo que hizo. Atiendan porque vamos a ver, ¿verdad? Después de 30 años, el rey Nabucodonosor murió. Nabónido se casó con su hija y tuvieron un hijo que se llamó Balsasar. Hay que aclarar que Balsasar, dice la palabra, era hijo, pero está mal traducido, era descendiente, entre paréntesis puse acá nieto. Eso es para los que son muy de la sepsis de la palabra, de que se basa mucho por la parte etimológica de la palabra. Sin embargo, esta palabra en hebreo, en griego, realmente significa descendiente, no significa padre. Entonces hay que entender un poco eso, porque después algunos dicen, dijo que era, la palabra de Dios dice que era hijo, pero en realidad no era hijo de Nabucodonosor, no. Balsasar era nieto de Nabucodonosor, para que se entienda. Y Nabónido era un rey que no quería gobernar, era un rey que se mandó retirar en su palacio con su mujer, y lo que hizo fue correinó, hizo un decreto y le dio a su nieto que maneje el reino. Entonces ese era Belsasar. Y Belsasar hace una gran fiesta, una fiesta geopolítica de demostración de poder. ¿Qué hace? Invita a 1000 gobernantes. Imagínense lo que significa eso. 1000 gobernantes. Era como aquello que desfile militar con misiles para demostrar qué tan fuerte soy, ¿verdad? Y Belsasar hizo eso, hizo una gran fiesta y le invitó a 1000 de sus gobernantes de todo el imperio. Gobernante era como presidente de ahora. Y hizo una gran fiesta en donde, según la palabra de Dios, dice, corría el vino, había embriaguez, ¿verdad? Estaban las esposas y las concubinas juntas. Entonces había desenfreno sexual. Dice, adoraban, cada uno venía con su Dios. Había idolatría. Y desafiaron a Dios en un momento, porque este rey, que en eso tiempo hacía una tarima y los invitados al banquete estaban todos abajo y él estaba arriba. Entonces mandó traer los utensilios robados del templo de Jerusalén para darle de beber vino en el cáliz. Imagínense. Bueno, en los elementos santos, dice acá, no sabemos si era cáliz o no, pero imagínense qué hizo. Usó los artefactos del templo, dice acá, en realidad son las cosas del templo, para que la fiesta continúe más degenerada de lo que estaba, ¿verdad? Y ahí desafiaron a Dios. Entonces, para ir al grano y hacerlo corto, aparece un dedo, dice, un dedo. Escuchen, aparece un dedo escribiendo en la pared. Escribió 3 palabras en la pared: Menen, Menen, Tekel y Parsin, y desapareció el dedo. Y dice
el rey se turbó, quedó perplejo y gritó. Imagínense lo que significa tener esa visión en medio de un banquete de desenfreno, de embriaguez, de idolatría y de todo eso, y ver un dedito. O sea, yo le quiero indicar acá el poder que tiene sobre los reinos de la tierra un dedo de Dios. Imagínense acá, un dedo de Dios. Llamó a los sabios, a los videntes, dice, llamó a los sabios, a los videntes y a los brujos para que alguien le explique qué significaba ese dedo y esa palabra. Y nadie pudo responderle. Hay cosas, gente, en este tiempo que está pasando, que la sabiduría humana no entiende y nunca va a poder explicar. Así que no vayan buscando la respuesta a sus inquietudes espirituales, sino que más bien a las inquietudes espirituales, sí, más a la respuesta humana. ¿Por qué se muere este? ¿Por qué los médicos dicen una cosa? ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué? No, hay cosas que no van a poder entender. La sabiduría humana no puede entender. Y ahí les digo que estos sabios, poderosos, brujos, adivinos, astrólogos, que tenía todo rey de ese tiempo y que acá hay también en Paraguay y en todo el mundo, entonces no pudieron explicar. Y ahí entra el gambito de dama. Espero que algunos entiendan lo que quiere decir eso. Ahí entró la reina, que no sabemos por qué en la palabra de Dios, ahí recién aparece, o sea, es un gambito de dama, dice, y entra la reina y le dice: oh rey, acuérdate que hay un hombre en tu corte que tiene un espíritu superior. Esa estoy leyendo lo que dice la palabra. Y él ya le sirvió una vez a tu padre, dice Nabucodonosor, a resolver enigmas que ninguno de los sabios de Babilonia podían resolver, ¿verdad? Entonces, hay que entender que ahí recién Daniel estaba olvidado, ni siquiera estaba contado entre los sabios. Y la reina interviene, entonces el rey le dice: llámale. Y viene Daniel, y miren lo que le ofrece. Le ofrece una capa púrpura, que es el uniforme de la casa real, un collar de oro, la condecoración, digamos, y le ofrece también el tercer lugar del reino. Acuérdense que yo le expliqué que estaba Nabonio, estaba Belsasar, y el tercero en el reino de poder, de un reino de miles, 1000 gobernantes tenía. Entonces le ofreció el tercer lugar del reino a Daniel, si le decía que era lo que estaba diciendo. ¿Y qué le contesta Daniel? Daniel le dice: no quiero ni tu manto de púrpura, no quiero ni tu collar de oro, y dale el reino a quien quieras, yo no quiero. Pero sí te voy a interpretar lo que dice. Y ahí empieza realmente, y quiero que ustedes entiendan, empieza el principio del fin del Belsasar, y él no se dio cuenta. ¿Y por qué quiero que atiendan esta frase? Porque acá ocurre un acontecimiento extraordinario, ¿verdad? Daniel recibe la revelación de Dios, como testigo fiel, y le dice qué significa esas tres palabras. Y el rey se pone tan contento que para la fiesta y dice: por favor, traigan el manto púrpura, pónganle el collar de oro, y le doy el tercer lugar en el reino. Y le nombró ahí, digamos, el gobernador de estos 1000 gobernantes. Le dio como si fuese que no escuchó la música, pero no atendió la letra en la interpretación. Entonces hay tres grandes olvidos que yo quiero resaltar acá, que no tenés que cometer vos ni yo, y no tenemos que cometer en este momento
crucial para la humanidad que estamos viviendo. No tenés que olvidarte. Dios, el primer olvido, el rey se olvidó de Dios y del profeta de Dios. El segundo olvido, se olvidó de aprender del pasado, porque Nabucodonosor ya tuvo ese problema y Daniel ya le salvó y ya le ayudó. Esto ya es historia repetida, estamos en el capítulo 5. Entonces se olvidó del pasado, no aprendió, no se arrepintió y cambió de la experiencia que vivió su abuelo con Daniel, ¿verdad? Y tercero olvido, se olvidó de la palabra de Dios, que nunca pasa y siempre se cumple. Y este es el mensaje del segundo, esta segunda experiencia, que va a tener mucho significado con la tercera que vamos a estudiar enseguida. Pero termino con este. El mensaje era Mene Mene Tekel Parsin, ¿verdad? Dice, el primero decía, Dios te va a pedir cuentas. Eso quiere decir Mene Mene. Dios te llama a cuenta. Utekel quiere decir, Dios va a pesar tu corazón, te va a juzgar. Dice Daniel, según lo que está traducido en la palabra, dice, Dios ha medido tu peso y te ha encontrado falto, dice. Imagínense lo que quiere decir eso. Y Uparsim viene de la raíz Pérez, que significa cortado o desechado. Entonces Daniel le explica el mensaje que escribió el dedo de Dios en su pared y le dice, Dios te está llamando a rendir cuenta, ha sido pesado y te ha hallado falto y por eso será cortado y desechado. Vamos a hacer cuenta, ha sido pesado y no pesa lo suficiente y vas a ser cortado. Entonces, ¿qué significa esto, querido hermano, querida hermana? Que Dios te llama a rendir cuenta ahora. No es en el futuro. Vamos a dejarnos de futurología. Ahora te llama a pedir cuenta. Y decía San Agustín, tu amor es tu peso. El amor que vos das es tu peso. Entonces, Dios te llama a rendir cuenta ahora. En jueves 22 de abril del 2021. Y encima te pesa, revisa tu corazón, te hace el super, ¿cómo se llama esto? La tomografía, pero del amor que vos tenés en el corazón y de la luz que vos tenés en el corazón. Y mide tu peso y mide mi peso. Y si no pesamos lo suficiente, seremos cortados, seremos desechados. Pero déjenme ir en el tercero y último, y ahí le voy a explicar que no todo es malo, porque ese corte muchas veces es una poda. Y le voy a explicar por qué. El último acontecimiento que vamos a estudiar es la historia de Daniel con los leones, que todo el mundo creo que ya conoce. No lo voy a volver a leer, no lo voy a volver a repetir, pero esta vez vamos a estudiarlo desde la perspectiva del rey Darío. Cuando este señor Belsasar, no dije yo, escuchó la música pero no atendió la letra. ¿Por qué dije eso? Porque esa misma noche, dice la palabra de Dios, esa misma noche el rey fue muerto y tomó en su lugar Darío el persa. Entonces esa misma noche se cambió el imperio y esa misma noche él fue llamado a cuenta, fue encontrado falto y fue cortado. Y Darío tomó su lugar. Entonces Daniel fue testigo durante 3 reinos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo hoy?
muchísimo, muchísimo, porque estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del reino de las tinieblas, del anticristo, mejor dicho, mejor llamado, y estamos hablando de tu reino. De eso estamos hablando en esta profecía. Entonces, tiene mucho que ver que Daniel, el testigo fiel, fue testigo de tres, no solamente reyes, sino tres imperios diferentes. Bueno, cuando uno tiene un reino, tiene una responsabilidad, dice. Murió el rey Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Yo dije Persia, ¿verdad? Darío de Media tomó el reino. Entonces, ahí hay que entender que dice, donde hay un reino hay responsabilidad. Este Darío nombró 120 sátrapas. Los sátrapas quieren decir cuidadores y los que mantienen el reino. Y 120 sátrapas estaban gobernados por tres gobernantes, no, ya ahora. Y esos tres gobernantes, uno de ellos era Daniel, que estaba medio olvidado. Dios dice, la historia que vamos a estudiar ahora es de el rey Darío y de su sistema de gobierno. Por eso le expliqué, son 120 sátrapas y tres gobernadores y encima el rey Darío, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que unos cuantos de estos sátrapas vinieron al rey Darío y le dijeron, ahí está tu estatua y tu reinado, y vamos a sacar un decreto que todo el mundo no puede adorarle a nadie que no sea a ti, rey, ¿verdad? Y el rey, entre tantos papeles y tantos decretos y tantas cosas que le hacían firmar, estos sátrapas conspiraron y le hicieron firmar un decreto que decía que aquel que se arrodillaba y adoraba a otro que no sea al rey, ¿verdad? Y cuando sonaba la música y la trompeta, todos tenían que arrodillarse. No tenían que arrodillarse a otro que no sea él. Estaba prohibido arrodillarse. Entonces, ¿qué pasó? Este rey firma un decreto que dice que el que se arrodilla ante otro Dios va a ser tirado a los leones. Ok, pasa un tiempito y estos mismos sátrapas vienen y le dicen al rey Darío, allá está tu gobernante Daniel, se arrodilla 3 veces por día mirando a Jerusalén. ¿Qué? No puede ser, le dice mi amigo Daniel, no puede hacer eso. Sí, hace eso. Grave ahí habla con él, se va y habla y le encuentra a Daniel arrodillado orando. Entonces le dice, mira, me han contado esto y no puede ser porque esto y aquello. Y después viene y dice la palabra de Dios. Dice, espérenme, voy a buscar. Y trabajó toda la noche buscando una salida para liberar a su amigo de su propia ley. Sin embargo, a la mañana siguiente, dice, aparecen los mismos sátrapas y le dicen, mire que hay un decreto en el reino que dice que no se puede obviar otro decreto. Nadie puede obviar otro decreto. Entonces, el decreto que usted firmó tiene que cumplir. Y Daniel sigue arrodillándose. Entonces, se va y no tiene más remedio. Y dice que la palabra, van a leer ustedes, le tiró a Daniel. No pudo dormir toda la noche, se pasó en vela y orando por Daniel, muy acongojado y arrepentido. Y a la mañana siguiente, antes que salga el sol, él no durmió, ¿verdad? El rey se fue, hizo sacar la tapa del pozo, porque pusieron una gran tapa, dice la palabra, hizo sacar la tapa y le gritó, Daniel. Y Daniel le contesta, viva el rey vive. Entonces es sacado, dice la palabra de Dios, y él le llama a esos sátrapas y es tirado a los leones, esos sátrapas que conspiraban contra Daniel y toda su familia. Y antes de que toquen el suelo, fueron descuartizados por los leones. Bueno,
Ahora lo que quiero es mostrarte un poco de la batalla espiritual que se está librando en este momento, la óptica del sistema de gobierno y del rey Darío. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Voy a hacer un pequeño paralelismo, ¿verdad? El enemigo quiere sacarte de la cancha por ser influencia de luz. Eso es lo primero. Pero esto no es lo que quería ver el método. Pero esto es lo que está pasando. El enemigo, si no te puede echar con su gobierno, si no te puede acoplar a su gobierno, te quiere echar de la cancha, ¿verdad? ¿Y cómo hace? Primero te acusa y te quiere rebajar, especialmente con tus propias áreas débiles. A Daniel le acusaron de que él se arrodillaba ante Dios vivo, ¿verdad? Que era su debilidad, 3 veces por día. Bueno, y después, ¿qué hace el enemigo? Busca fallas y grietas por donde acusar y rebajar. Después, ¿qué hace? Apela al propio enfoque, o sea, a que uno se enfoque en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que vinieron y le dijeron, rey, vos mismo escribiste esto, vos tenés que cumplir, ¿verdad? Y prohíbe el cambio. Entonces, cuando alguien te dice, mira que yo no sé qué decirte, pero yo hice esto y me funcionó, no, pero yo no voy a hacer nunca eso. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Hace lo mismo que hicieron estos sátrapas con el rey Darío, desde la visión del rey Darío, que lo que hace es te acusa, te calumnia y te acusa, ¿verdad? Busca tus propias áreas débiles, busca tus grietas y tus fallas donde rebajarte y sobre qué acusarte, y te hace una trampa de la cual vos mismo caes. Yo mismo caí en esta experiencia de vida que acabo de pasar, ¿verdad? Yo mismo caí en la trampa, ¿verdad? Y prohíbe el cambio, prohíbe decir voy a hacer nuevas todas las cosas, prohíbe el cambio. Entonces el testigo fiel es la influencia en el reino terrenal, pero también es la influencia en el reino espiritual. Quiero que ustedes entiendan esto. Tiene carácter y es competente. Lo hace bien a cualquier costo. Daniel tenía mucho carácter, se mantenía sin contaminarse, era un gobernante que le ayudó a 3 gobernadores ya, a 3 reyes, mejor dicho, y siempre estuvo asociado al peor de los imperios y siempre estuvo asociado en la suciedad del gobierno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, él tenía carácter, era muy competente, hacía bien a cualquier costo, al costo de su vida varias veces, y confió en Dios hasta el final y no renunció. Todos tenemos esa misma opción, todos tenemos esa misma oportunidad de decidir. O nos quedamos con los demás en nuestra zona de confort y vemos cómo está pasando todo lo que está pasando, o somos testigos y colaboradores de la restauración del reino de Dios. 600 años antes, en el año 0 y hoy en mi vida. Daniel, en estos 600 años antes y en estos 2021 años después, siempre apuntó a Jesús. Siempre apuntó a Jesús. Daniel, y ahora voy a hacer el paralelismo final entre Daniel y Jesús. Escuchen bien porque esto es increíble. Daniel y Jesús venían de la tribu de Judá. Ambos enfrentaron acusadores que le querían acabar. Daniel oró 3 veces mirando a Jerusalén. En el Getsemaní, Jesús oró 3 veces con sus apóstoles. Ambos tenían un juez que querían liberarle. Acuérdense que Poncio Pilato quería liberarle a Jesús también, pero se lavó las manos. Y el rey Darío quería liberarle a Daniel. Ambos se le burlaron y le dijeron que tu Dios te salve. Estos sátrapas le dijeron a Daniel
que bueno, que te salve tu Dios. Y Darío también, cuando se despidió de Daniel en esa noche horrible, le dijo que Dios te salve, que tu Dios te salve y te proteja. Y a Jesús le dijeron que tu papá, tu Dios, te salve, te baje de la cruz y nos baje también a nosotros y nos salve también a nosotros. O sea, ambos tuvieron eso. Ambos fueron tirados a un foso. Ambos fueron cerrados con una gran piedra. Y en ambos esa piedra estuvo sellada. Pero hay una cosa más que le une a estos dos testigos fieles, que fue a la mañana siguiente, o sea, a la mañana del siguiente día, fueron a buscarle muy temprano y se oyó un grito: Daniel vive, Dios le ha salvado, Dios le ha liberado, es un milagro. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice lo siguiente: y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y a su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús fue fiel y fue levantado para poder gobernar. Ahora él está gobernando, pero está restaurando su reino aquí en la tierra. Está gobernando allá arriba, pero está restaurando su reino acá en la tierra. Él está restaurando el reino ahora. Para que pueda gobernar con nosotros, debemos ser testigos fieles y restaurar el reino con él. Pero hay una cosa significativa más en esta palabra, que yo quiero terminar con esto. Es el testimonio del rey Darío. El rey Darío no era perfecto, cometió muchísimos errores, eligió a personas equivocadas para sus colaboradores, creó decretos malísimos y encima lanzó a su mejor amigo al pozo de los leones. Pero al final de la historia hizo cosas muy relevantes e importantes que valen la pena resaltar hoy. Nunca llegaremos a saber el poder del impacto de nuestra historia en la vida de la historia de otra persona. Y a través del testimonio de Daniel, el rey Darío fue cambiado y dictó un decreto. Y en ese decreto dice que no hay Dios, no hay otro Dios aparte del Dios vivo de Daniel. Eso dice el rey Darío. Había una misión para Daniel y había una misión para el rey Darío. El rey Darío tenía la misión de cambiar y de sacar ese decreto para que en un lugar donde no se le conocía a Dios y donde era totalmente anti Dios, se volviera Dios, el Dios vivo de Daniel, el único Dios al cual se le podía adorar. Daniel 6, 25, 26. En el verso 27, escuchen esto porque esto es increíble. Voy a leer Daniel del 6, 25 al 27, también de la Reina Valera, y dice así: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre toda la tierra: paz os sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos le teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará para siempre. El verso 27, si alguien puede escribir, le voy a agradecer. El verso 27 dice: él salva, él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Eso escribió el rey Darío por el testimonio de un hombre que estuvo en el lugar preciso y se mantuvo fiel y obediente hasta el final, caminando siempre en la luz y siendo testigo de luz para otros. Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana, salva y Jesús sana hoy. Cuando somos testigos, Él actúa a través de nosotros
y va restaurando el reino de Dios en la tierra. Todos estamos en esto por el testimonio de alguien. Todos estamos en esto. Gente, escuchen los que están acá y los que están por las redes. Todos estamos en esto. Hoy estamos reunidos, hoy acá, por el testimonio de alguien. Nadie llegó solo. Por el testimonio de alguien. Y ese testimonio de alguien es autenticidad. Es luz verdadera. Se mantuvo fiel a pesar de que pasó por muchas pruebas, inclusive la de su vida. Yo escuché, perdón, yo escuché la voz del enemigo en estos días. Quería acusarme, quería echarme, quería acabarme y atraparme en mi propia debilidad. Y con mi fuerza no podía más, no podía vencerlo. Pero así como a Daniel, el Señor mandó ángeles y me libraron. Y hoy puedo dar testimonio de que Jesús vive, Jesús reina, Jesús sana y Jesús salva. Bendito sea Dios. Querido hermano, vamos a orar. Hay mucha gente que necesita nuestra oración. Quiero que me pidan, por favor, vamos a tener en cuenta todos los pedidos de oración. Papito Dios, amado Jesús, Espíritu Santo de Dios, hoy, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que vive, que reina, que salva y que sana, porque tú estás más vivo que nunca, Señor. Estás luchando codo a codo con nosotros. Estás queriendo que entendamos, que despertamos, que escuchemos la voz de Dios y que podamos cambiar, podamos liberarnos de la atadura del miedo y de la atadura del anticristo y de la atadura del mal, que hoy nos hacen creer que nuestra propia debilidad humana está en las manos de ellos, está en las manos de la ciencia y de la tecnología y de otras cosas más. Y hoy sabemos, Señor, estamos acá reunidos los que en ti creen y confían. Estamos acá reunidos, Señor, los que en ti perseveran a pesar de sus errores y sus debilidades. Estamos acá reunidos, Señor, porque sabemos que nuestra voz se escucha, que está siendo atendida y que ya manda a tus ángeles, Señor, en auxilio, para que cierren la boca de los leones y para que obres en testimonio fiel. Tú eres, Señor, el único, el testigo fiel, el Dios vivo, el que actúa en medio de nosotros en este momento de oscuridad. Tú eres, Señor, la luz que viene a los suyos. Y nosotros sí te recibimos, te pedimos, Señor, que vengas a morar en nuestro corazón, en nuestra vida, y que podamos ser testigos, Señor, de esa grandeza de tu amor, de que tú realmente estás vivo, que estás hoy queriendo restaurar tu reino de tantas equivocaciones humanas, y que no criticando y tirando piedras y no acusando ni defendiéndonos vamos a poder vencer, sino solamente contigo, Señor, con aquel que es la vida misma, es la resurrección misma, aquel que da la fuerza al cansado, aquel que renueva, Señor, el aire, aquel que es el aire mismo, aquel que es la luz misma, Señor, la luz verdadera. Confiamos plenamente en tu misericordia, en tu gracia y en todo, Señor, la obra que estás haciendo, que no podemos entender en este momento, Señor, pero que hasta el mal está trabajando
a tu orden, Señor, para que las fuerzas se manifiesten, Señor, la fuerza de la luz se manifieste, Señor, y se restaure tu reino aquí en la tierra. Por eso, Señor, hoy confiamos en ti, ponemos en tus manos, Señor, a estos enfermos. Te pedimos principalmente, Señor, acá por Francisco José, manda tus ángeles, Señor, te pedimos por Gladys, muy especialmente, Señor. También han pedido oración por el padre Martín, el padre Silao, por Sonia, por Estela. Señor, te pido por esta hermana tan querida, por Justa, por Estela, por Gladys, por Sonia. Señor, te pido en este momento que mandes tus ángeles, Señor, que tú mismo vayas, Señor, en su lugar donde están, Señor, que ellos te reciban tu luz y reciban el testimonio de esa luz que estamos orando nosotros por ellos, Señor. Que todos los que estén en este grupo, en este momento, oren conmigo, oren para que el testigo fiel, el único, el verdadero, venga como dice su palabra entre nubes y mande sus ángeles, y que toda luz disipe toda oscuridad, que todo mal huya, porque el Rey verdadero, el Rey de Reyes, Señor de Señores, llega, Señor. Te entregamos en este momento consuelo y fortaleza, te pedimos para Ignacio y Lorena, que han perdido a su hijo. Te rogamos, Señor, que le des esa luz, esa esperanza, esa fortaleza, que le haga sentir en este momento que tú tienes un plan divino, que la vida y la muerte aquí en la tierra es muy poca cosa para vos, Señor. Por el alma de Gustavo, por el alma de Jorge, por el alma de Rocío, por tantas personas, Señor, tu misericordia reciba en este momento, Señor. Te pedimos también, Señor, que hagas entender a estas personas que el cambio, la luz, la sanación y la liberación no tienen que ver con la vida y la muerte. Tienen que ver con ser testigos de esa luz. Y muchas veces algunos hijos de Dios son llevados, y igual como obra de testimonio fiel, esa pérdida funciona como el reino de los cielos, como una levadura que hace fermentar toda la masa en una familia completa, que si no era con esa pérdida no iba a poder ver la luz. Lastimosamente se tiene que llegar a eso, pero sé que duele, pero no todo es pérdida. Esa persona está con el Cristo vivo, está bien arropado, esa persona que se fue está bien recibida, está bien descansada, está bien alimentada, está bien llena de amor, lleno de paz y de luz. Y muchas veces es difícil entender que una persona se va para que toda una familia pueda ver la luz. Y muchas veces la persona se queda con la misión de que nosotros mismos seamos portadores de esa luz para esa familia. Eso tiene sentido nuestra oración, nuestra unión y nuestra luz, que podamos ser testigos para otros del único testigo fiel que es Cristo Jesús en nuestra vida. Queridos hermanos, le agradezco mucho por aguantarme hasta este momento. La verdad que las profecías que tienen mucha confusión, muchas cosas, esto es revelación de revelación. Por eso les digo, esto es actual, es hoy, no es una cosa escrita hace mucho tiempo, es una cosa activa, presente. Y les quiero decir que esto no es
antes de Cristo y después de Cristo. Esto es dentro de lo único que existe en la vida misma, que es Jesucristo. Entonces, el testimonio de Daniel, él acá cuando fue arrojado a los leones tenía más de 90 años ya, porque ya habían pasado 30 y 30, tipo Moisés era, ¿verdad? Era realmente, ya era bastante anciano, y salió de ahí y fue gobierno de nuevo al lado de su amigo Darío. Por testigo fiel salió de los leones para hacer gobierno al lado de su amigo. Entonces, querido hermano, que este mensaje profético revelado de una manera tan ingenua, de una manera casi infantil, no se compara con la teología y con todas las cosas que van a escuchar por ahí, pero quiero que vean cómo se le usó a Daniel con Nabucodonosor, la fragilidad humana, el reino de Cristo, cómo destruye el reino del anticristo con una piedra, ¿no?, hecha por mano humana, que es Cristo mismo, la roca. Todos sabemos que es la roca, pero nadie dice que esa piedrita es Cristo mismo, es la piedra angular, y que viene y destruye toda el orgullo, la soberbia, las posesiones y todo lo que el ser humano cree que tiene y que es, destruye en un instante, ¿verdad? Y la fragilidad que tiene todo gobierno del mundo, imagínense que con un dedo de Dios y una piedrita se cambia toda la autoridad del mundo y del universo también. Entonces, hermano, hermana, estas dos profecías que estudiamos es para ver que no critiquemos más, llamémonos a hacer luz, seamos testigos fieles, no críticos, sino creyentes, ¿verdad? Y no escribamos más cosas en nuestras redes sociales que van contra otra persona, o contra otra institución. No escribamos más eso, seamos nosotros los testigos fieles. Si es necesario, salgamos de las redes sociales, no nos podemos atajar de escribir, salgamos, pero no escriban más. Es una profecía de Dios que se cumple hoy. No critiquemos, seamos creyentes, seamos constructores del reino, seamos luz en la tierra. Y Daniel y los leones, desde la visión del rey Darío, es la experiencia que yo viví en estos días. Les amo mucho a todos. Voy a seguir orando por cada una de estas peticiones y Dios mediante nos vemos aquí el próximo jueves para dar honor y gloria al único que vive, que reina y que salva y que sana. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Gracias, hermano, hermana. Vamos a seguir orando por todas las peticiones. Bendito sea el Señor y nos vemos el próximo jueves. Que la paz sea con todos ustedes. Gracias por estar.